Ya estamos de vuelta y en esta segunda parte contamos con la presencia de nuestra colega delegada de la agencia EFE, Ana Martínez. ¿Cómo estás, Ana? Buenas noches y gracias por incorporarte a este segundo plato. Me incorporo a medias, muy bien. A medias. Muy bien. Bueno, la situación de Pescanova se presenta cada día con más complicaciones. En primer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores considera insuficiente las cuentas presentadas por la empresa. En segundo lugar, uno de los accionistas, la empresa, la cervecera Damm, denuncia la venta de filiales a espaldas del Consejo de Administración de la compañía. Y finalmente también la Xunta, el propio presidente de la Xunta, esta mañana lo oiremos luego, le apura a presentar cuentas claras y transparentes. Alba García ha estado en la reunión esta mañana, Marcos González ha estado también en la reunión esta mañana del Consejo de la Xunta, pero antes nos resume un poco todo lo que acontece en torno a Pescanova. Según vamos conociendo más datos sobre la situación económica de Pescanova, vamos obteniendo más razones para preocuparnos. El pasado lunes finalmente la multinacional pesquera remitió sus cuentas a la CNMV y como se esperaba la deuda total supera con mucho la reconocida hasta el momento, situándose en torno a los 3.000 millones de euros. Pero es que además las cuentas no han sido elaboradas de acuerdo con los estándares de contabilidad exigidos. La CNMV ya ha advertido de posibles sanciones. Y por si la propia situación contable de la compañía no fuese suficiente, estos últimos días hemos conocido algunas actuaciones cuestionables por parte de su presidente. Manuel Fernández de Sousa se deshizo de la mitad de sus acciones en Pescanova en las semanas anteriores a que se suspendiera su cotización en bolsa, una actuación que él justifica, alegando que luego le prestó dinero a la empresa para dotarla de liquidez, pero la Fiscalía Anticorrupción tendrá que investigar un posible caso ilegal de información preferente, y la paciencia de los accionistas de Pescanova se está agotando. El segundo propietario de la compañía, el grupo catalán Damm, estudia convocar una junta de accionistas para relevar al presidente. Acusan a Fernández de Sousa de haber vendido una filial de Pescanova sin consultar con el Consejo de Administración y sin aclararles a dónde ha ido el dinero obtenido. Vamos, si les parece, a oír lo que decía esta mañana el presidente de la Xunta tras su regreso de México sobre la situación de Pescanova. E hai dúas cuestións que entendemos son fundamentais. En primeiro lugar, presentar as súas contas auditadas e definitivas á Comisión Nacional do Mercado de Valores. E segundo fito fundamental, na miña opinión, é acertar na designación do administrador concursal, que ten que ser unha persona ou persoas de un extraordinario coñecemento financeiro. Hai unha enorme complexidade financeira que convén transparentar e concretar no menor prazo posible. Si contamos con esa transparencia, con esa axilidade, é posible que Pescanova siga sendo unha empresa fundamental no sector agroalimentario español e que se manteñan os postos de traballo. Ese é o objetivo e eu a opinión. Bueno, esas son las condiciones que plantea el presidente de la Xunta para que la empresa siga siendo viable. Hace unas semanas augurabas tú aquí mismo en esta mesa, Virgilio, que Pescanova no saldría de esta. Hay que corroborar lo que augurabas en ese momento. ¿Tenías a lo mejor alguna información privilegiada? No, algunos datos tenía de cómo se estaba gestionando Pescanova y que anunciaba que esto iba camino de la hecatombe. No sé, yo creo que Pescanova es una empresa, todavía es viable, es decir, a lo mejor redimensionándola, no con la capacidad que tiene ahora, pues con proyectos como el de Mira, que es deficitario y aparte de problemático, pero bueno, en primer lugar lo de lamento haber acertado, ¿no? Es decir, porque la situación es dramática, en primer lugar para los trabajadores, en segundo para los proveedores, que son los que van a sufrir, en segundo lugar el impago de los servicios prestados a Pescanova, ¿no? Y en tercer lugar a la ciudad de Vigo, que está involucrada directamente con el tejido industrial de Vigo. La propia imagen de Galicia también la propia imagen no beneficia, ¿no? Y hombre, las palabras que he escuchado del presidente es decir, me satisfacen, porque sería lamentable que la Xunta aportara dinero público a una dirección que ha despilfarrado un capital empresarial importante, ¿no? Es decir, las palabras del presidente van en un sentido, en mi opinión, acertado, que es primero que se vean bien las cuentas, segundo, acertar en el administrador concursal y sobre todo, yo creo que lo que
quería decir, pero esto es interpretación libre mía, que es acertar en el relevo de la dirección actual de Pescanova, porque es el actual presidente y ha gestionado ese presidente de manera casi como una satrapía la empresa con... ¿No ha querido el presidente de la Xunta mojarse en cuanto a la posible retirada de Fernández de Sousa? Entendemos que es su función no meterse, pero bueno, que yo creo que sí que está implícito que es necesario ese relevo y sobre todo porque además lo que es necesario en Galicia es que los empresarios empiecen a gestionarse de manera más eficaz, de una manera más transparente y acorde con la realidad, ¿no? Y en este caso, es decir, es una gestión autoritaria, sin contar con equipos y que ha llevado a esto como si fuese un poco sin respetar la ley ni a los accionistas, ¿no? Y es normal. Lo que pasa es que sorprende que tarde tanto, porque en mi opinión al menos debería, con todo lo que está saliendo, debería haber presentado la dimisión ya. Bien, es decir, en esto hay una cosa que yo sí quiero decir, y es que hay una connivencia de la CNMV bastante preocupante, ¿no? Que yo creo que la CNMV tendría que actuar con más diligencia en este caso, porque las ventajas que le está dando a Pescanova no lo tengo. ¿Qué tipo de ventajas? No lo he medido, pero le he pedido las cuentas varias veces, debería de haber intervenido ya, ¿no? Y yo creo que las cuentas estas, la gestión esta de Pescanova tiene que estar ya en la Fiscalía y no por iniciativa de los accionistas, sino ya de la propia CNMV, que ya debe dar el paso adelante, ¿no? Yo he identificado, ahora te doy la palabra, Ana, pero yo he identificado, he hecho una lista muy resumida de los problemas que tendría encima de la mesa Pescanova, evidentemente pues con la información que manejamos, ¿no? La reclamación de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la posible sanción al presidente por esa venta de acciones con información privilegiada, la presión del otro accionista del Grupo DAM para forzar una dimisión eventual de Fernández de Sousa, el conflicto claro y manifiesto dentro del propio Consejo de Administración con otros accionistas, entre ellos evidentemente con el Grupo DAM, el otro conflicto que es un problema seguramente menor, con la auditora, la primera auditora con la que no comparten el criterio, el propio concurso de acreedores, que evidentemente lo decía el propio presidente de la Xunta, es complejo y complicado, y las previsibles, lo que señalaba Virgilio, las previsibles consecuencias laborales, es decir, ese posible ERE. De todo esto, de todos estos puntos, ¿cuál es el más grave? ¿Cuál es el peor ahora, en este momento? Porque evidentemente el del ERE todavía no se plantea... Yo creo que, bueno, y creo que coincido con Virgilio, lo importante es garantizar la viabilidad de la empresa. Hay que, bueno, entra un concurso de acreedores porque tiene una deuda muy elevada de 3.000 millones de euros. Cuando se habla del apoyo de la Xunta, evidentemente la Xunta apoya al empresariado gallego, pero cuando hablamos de una deuda de 3.000 millones de euros, yo creo que es inasumible. Pues se puede apoyar, pero no a cualquier precio, ¿no? Pero quiero decir que veo inasumible por parte de la Xunta poder participar con esas cifras, porque yo creo que hay que ser muy prudente en estas cosas, porque, por ejemplo, recordemos que la Xunta anterior, bueno, el bipartito ya en funciones, le dio al FAGEME un aval por 30 millones de euros, una cantidad que se perdió, que ha perdido la administración gallega. O sea que yo creo que sí, que hay que ser muy prudente a la hora de apoyar este tipo de actuaciones. Y desde luego, con una deuda así, pues es inasumible que la Xunta pueda participar en ello. Y en cuanto a lo que decía Virgilio de la diligencia de la CNMV, yo creo que ayer el mensaje del ministro de Agricultura, Arias Cañete, también fue en la misma línea de pedir diligencia a la CNMV, porque yo creo que todo el mundo nos hemos quedado un poco perplejos, ¿no? Porque Pescanova parecía una empresa modelo, una empresa que empezó siendo pequeña, que se expandió, que se convirtió en una multinacional, y de repente nos hemos encontrado esta situación. Por lo tanto, algo ha fallado, hay unos controles que han fallado. Me imagino, bueno, han fallado, yo creo que las empresas que han estado auditando durante estos años esta compañía. Yo creo que el Consejo de Administración también ha fallado, y yo creo que también hay que preguntarse, pues eso, lo que decía Virgilio, que es necesario que la CNMV actúe con diligencia y con urgencia para poner orden, primero aclarar lo que ha pasado, cuál es la situación, e intentar buscar una salida. José Antonio. Pues sí, yo creo que lo aportabais vosotros ahora en vuestro análisis, ¿no? O sea, ¿qué es lo peor que pasa con Pescanova? Que va a desaparecer, es muy probable, ¿no? La única viabilidad pasa por parcelarla, por dividirla, por separar la parte de producción de la parte de comercialización,
por separar todas las filiales en pequeñas empresas en Chile, en México. ¿Va a quedarse una empresa después del concurso tal cual la conocemos ahora? No es posible, ¿no? O sea, el crédito no está abierto, no es posible renegociar con los bancos 3.000 millones de euros. Entonces, ¿yo qué lamento? Lamento que primero pues las cajas, Fadesa, el Banco Pastor, o sea, hemos ido perdiendo tejido productivo en Galicia, gallego, y nos está quedando solo Inditex. O sea que yo creo que vendrá los siguientes programas con una chaqueta que ponga Inditex y me compraré una cada 2 meses para mantener. Pero bueno, al margen de esto, lo que es muy llamativo, yo coincido con lo que decía Ana, es esta labor de supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que parece que no es razonable que un accionista de referencia en una empresa pueda enajenar hasta el 50% de su patrimonio en esa empresa y no salte una alarma, ¿no? Y digas, oye, que está pasando algo aquí. Y también el Consejo de Administración, que... No, pero vamos a ver, yo por la información que yo tengo... Sí, que era algo que venía haciendo en el pasado es también, decir, ¿no? Pero las cuentas, en fin, es decir, esto de que hablamos de las auditoras, bueno, es decir, el Tribunal de Cuentas que audita a los partidos políticos los audita según la información aportada, es decir, y las auditoras auditan las empresas según la información aportada, y en todas las notas hacen aquello de según la información que consta en nuestro poder, ¿no? Entonces, es decir, ¿qué pasa? Que Pescanova estaba dando datos falsos a la auditora no puede ir a contrastar todas y cada una de las facturas. Esto se ha gestionado mal, se ha aceptado, pues en los tiempos de la abundancia, pues no se veía los datos con la lupa necesaria, que es exigible, pero lo que pasa es que la actual dirección, o sea, el presidente estuvo engañando a sus accionistas, estuvo engañando a los inversores privados, y el resultado es que ha hundido una empresa. La empresa es viable, es decir, la empresa es viable porque... tal cual la conocemos no es posible. Es decir, no, porque pero lo que dice el auditor es casi ir al mensajero. Matizo, es decir, ellos tienen un problema de liquidez inmediato, es decir, pero la deuda a largo plazo es sostenible. ¿Qué pasa? Que los bancos ahora no aceptan renegociar esa deuda con un máximo accionista, que ya no es el máximo accionista, con una gestión que además tomó decisiones sin tener la representación que decía que tenía, y que, claro, es decir, entonces no quieren pillarse. Yo supongo que una vez que haya un administrador concursal y se plantee un plan de viabilidad, posiblemente con algunas quitas, por ejemplo, y también con la salida, o a lo mejor cerrando el proyecto de Portugal, que es deficitario claramente, pues la marca Pescanova es interesante, es viable, y sobre todo yo creo que con la entrada de un socio estratégico, Unilever o cualquier otra, podrá seguir funcionando como marca, ¿no? Y sobre todo que es una marca que tiene un know-how importante. Es la cuarta del mundo en su sector, que es una cosa y eso es lo importante. ¿Cuál la mala noticia? Pues es un poco que aquí estamos mal vendiendo nuestras empresas, ¿no? Es decir, entrará una empresa extranjera y se la llevará prácticamente una marca comercial potente, pues por poco dinero, ¿no? Pero pasa en Pescanova y pasa en todos los sectores que, bueno, pasa en Galicia y pasa en España, ¿no? Que nos estamos un poco haciendo el indio, ¿no? Que es, ponemos el capital, pero los beneficios se lo llevan otros. ¿Compartías tú, Ana, el criterio de que es el presidente de Pescanova el primer responsable? Yo sí. Totalmente, y único, además. yo diría. ¿Y único? Porque es el que mandaba y el único que tomaba decisiones. Creo que decidía hasta cuando se abría la puerta. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que además creo que incluso ese mismo engaño lo hacía a las instituciones públicas a las que le pedía su dinero, porque lo pedía de un determinado modo que, por lo que se ve, por lo menos hasta ahora, hablo como la auditora, no se corresponde con la realidad. Entonces vamos a ser un poco más prudente y yo voy a esperar a que las investigaciones que están en curso, que determinen quiénes son los responsables, ¿no? Sí, yo creo que todo apunta a un fraude muy evidente. O sea, que me contaba un amigo que ha estado en el preconcurso, que de repente se personaba allí un señor que decía, yo soy de un banco tailandés y a mí me deben 8 millones de euros. Y llegaba otro y decía, yo soy de un banco mexicano y yo tengo 4 millones de euros. O sea, esto huele a fraude, o sea, huele a fraude. Que aparecen los bancos empezaron a sospechar hace unos meses ya. Sí. O sea, que había una situación en la que yo creo que ya la coyuntura económica no permite ya más engaños porque ya no permite más refinanciaciones de deuda. Entonces ha saltado una mala gestión. Y porque falló uno de los proveedores de dinero líquido, que era Caixa Galicia, ¿no? Sí, eso es verdad. Más no, y le proveían no por criterios empresariales y económicos, sino por relaciones de amistad entre el director general de la Caixa Galicia
y el actual presidente, ¿no? Hombre, también influye un poco la coyuntura actual. Es una empresa que se endeudó mucho para innovarse y se ha encontrado en un momento, como es el momento actual, en el que se ha cerrado la financiación, que las entidades financieras no dan crédito. Y que esas inversiones tampoco funcionaron bien, al parecer. Sí, que la apuesta, sí, porque por ejemplo, no... en el caso de Mira creo que sí que ha... No, fue una apuesta suicida porque el mercado de rodaballo tampoco da para tanta capacidad. Y además el rodaballo es un producto estacional, es decir, depende de la coyuntura económica. Es decir, pero eso hoy en día con la financiación nadie va cerrada, al restaurante y pide rodaballo, es decir, que no se vende sí. rodaballo. Es decir, el problema que tiene es ese, es decir, no es lo mismo que rodaballo que otros productos como más económicos. Hoy pedir rodaballo en un restaurante, aunque sea de piscifactorías, suena a lujo y con lo cual se está detrayendo ese consumo. Y después que él quiso competir con otras empresas que están en el mercado de rodaballo y estaba por debajo del precio de coste, con lo cual estaba hundiendo su propia empresa. Y solo por hundir a la competencia, pues se hundió él. Ese es el resultado, se hundió él. Bueno, hemos escuchado al presidente de la Xunta esta mañana, ha vuelto de ese viaje en México y hoy ha dado cuenta de esa ofensiva comercial desplegada en el país de América para atraer nuevos contratos para el sector naval, pero también para abrir nuevas posibilidades de inversión en otros sectores, como por ejemplo el lácteo. Nuestra compañera Alba García ha estado en la rueda de prensa que ha dado el presidente de la Xunta esta mañana después de la reunión del Consello. Hacía escasas horas que el presidente de la Xunta había vuelto a Galicia de su viaje a México, pero Alberto Núñez Feijóo no perdió la oportunidad de hacer balance de sus gestiones, ante su equipo de gobierno primero y ante la prensa después. De su reunión con el presidente mexicano, Núñez Feijóo asegura que consiguió el aval de Enrique Peña Nieto para los contratos en marcha con Pemex, los dos floteles que construirán Navantia y Barreras. Además, los compromisos con la petrolera mexicana podrían ampliarse. Ampliando a colaboración para que o naval galego poda participar e ser o adxudicatario definitivo do contrato de 240 millóns de euros de flota menor para Pemex. Estamos falando de embarcacións que teñen a tipoloxía de barcazas, remolcadores e buques tanques. Más carga de trabajo y nuevas oportunidades para que el naval gallego supere su crisis. Así resumió el presidente de la Xunta las opciones que se podrían abrir para el sector. Eso sí, Núñez Feijóo no quiso concretar la posibilidad de que Pemex entre a formar parte dun astillero de Vigo. Falamos de un asteleiro concreto e de unha proposta concreta de Pemex de tomar unha participación nese asteleiro, cousa que eu mismo transmitín ao presidente dese asteleiro para que valore esa oportunidade, na miña opinión, histórica. El sector eólico, el turístico, el textil, el vitivinícola y el portuario son otros campos que se podrían beneficiar de los contactos con México, aunque es en el lácteo en el que las negociaciones para exportar el producto gallego están más avanzadas. No mes de maio, o director da empresa pública encargada de desenvolver o programa de acción social visitará as instalacións lácteas galegas e verá a posibilidade de exportar leite galega se cumplen os compromisos de calidad, que me consta que os cumplen, e se cumplen os compromisos de prezo. En la alianza con México, Núñez Feijóo ve oportunidades y esperanza para Galicia, una visión que no comparten los partidos de la oposición. PSDG, BNG y AGE acusaron al presidente de vender humo y pidieron concreción en los acuerdos con el país americano. Bueno, ese era el balance de ese viaje que ha durado, no sé si 4 días más o menos, me parece, ¿no? 4 o 5 días. Ana, ¿cómo? Desde el viernes. Desde el viernes, hoy estamos a jueves, prácticamente una semana, ¿no? No ha dicho cuál era ese astillero donde probablemente los mexicanos querían invertir. Se rumorea que es Barrera. ¿Tú tienes alguna información al respecto? No se sabe todavía. Es un astillero de Vigo, pero se rumoreaba, ¿no? Yo escuché algo esta tarde de que se podía ser en Barrera. Sí, yo escuché el mismo rumor, pero supongo que será por precaución, que no se pueda decir de momento. ¿Cuál es la valoración que tú haces en general de esa ofensiva comercial de Feijóo? Pues mira, un día antes de su rueda de prensa dio la rueda de prensa del Naval en el Parlamento, que se han reunido con distintos partidos, entonces todo el tiempo insisten en el mismo mensaje de que urgen fechas y concreción de esos acuerdos. Ha trasladado Núñez Feijóo la
vamos, que habrá esos acuerdos, que incluso se pueden ampliar, lo del astillero de Vigo que ahora mismo comentabas, pero creo que el sector, que está en una situación muy preocupante ahora mismo, lo que espera son esas fechas y el momento en el que puedan comenzar a trabajar. Pero entiendo que el aval de México ya está, ¿no?, con respecto a los dos... Con los dos presidentes, sí. Sí. Virgilio, tu valoración y también tu valoración con respecto a la crítica de la oposición, ¿no? A mí me ha llamado un poco la atención que, en fin, que tampoco es fácil conseguir una entrevista con el presidente de México. Es el presidente, no es su homólogo, ¿no? Es un presidente de un país potente. Yo creo que Abel Losada decía que era un viaje improvisado, ¿no? No creo que realmente una entrevista con el presidente de México se improvise, ¿no? Es decir, ¿cuál es la estrategia de la oposición con respecto a esto? ¿Por qué es así de crítico? ¿Por qué no recupera estas buenas noticias para Galicia? La buena noticia, lo deseable es que sean buenas noticias. De momento, bueno, lo que conocemos de este periplo del presidente Feijóo por México es la versión que el propio Feijóo y la Xunta nos va transmitiendo, porque el gobierno mexicano calificó la reunión de entrevista de cortesía y no dio más datos, es decir, ni a favor ni en contra, es decir, simplemente dijo entrevista de cortesía, que siendo eso no es poco que el presidente de México, o sea, México no es un país de 115 millones de habitantes y ahora mismo pues es uno de los países que más está creciendo. No era una visita privada, en el mundo, no era una reunión de amigos, y no era una reunión de amigos, era el presidente de una comunidad que bueno, es cierto que es miembro del Partido Popular, el partido que gobierna España, amigo personal del presidente de España, y eso es evidente, y que le recibe el presidente de México, y eso es importante. Bueno, la crítica a la oposición, yo supongo que la oposición aplica aquello de que hay que criticar lo que haga el gobierno. Todo. Aún cuentan bueno con la ventaja de que todavía no se ha plasmado nada, y el presidente cuenta en su deber que promete, pero todavía no hay nada plasmado, y lo que le interesa al naval de Vigo es lo que dice Ana, que hay una urgencia que es de carga de trabajo, y eso es lo importante. De todas maneras, ¿no te parece importante la imagen que se transmite al ciudadano, que da la impresión de que hay gente que en definitiva no quiere que se concrete? Claro, no, pero también es cierto que es decir, en el mes de octubre parecía que ya estaban hechos los floteles y todavía no están ni cerrados los acuerdos, ¿no? Y luego, de todo esto, que hay una cosa que a mí me preocupa, me preocupa como modelo económico, ¿no?, que es la entrada de Pemex en el accionariado de un astillero gallego. ¿Por qué? Me preocupa en el sentido porque es el modelo económico al que vamos, ¿no? Es decir, nos están comprando las empresas. Pues esto no es malo, si lo ideal sería que el capital gallego produzca para México y se quede aquí los beneficios, si no los beneficios se los lleva la empresa mexicana, ¿no? Es decir, es un cambio de modelo importante, es decir, esto es pasar de elegir ser India o China. Es decir, salvando las diferencias, China está creciendo con proyectos propios y China son empresas extranjeras que producen allí. ¿Tú crees que deberíamos homologar el modelo chino? Digo, salvando todas las... Salvando... que te plantee la pregunta. A mí me gustaría que Galicia creciera al 10% como China. Bueno, ya, sí, pero no con el modelo económico chino, casi mejor que no. Es que yo creo José Antonio. Bueno, yo digo el presidente por decir, creo que hace lo que tiene que hacer. Tiene que defender el tejido productivo gallego, tiene que buscar inversiones, tiene que salir, tiene que representar al país allí donde sea necesario, y de la oposición yo lamento su falta de visión de Estado, ¿no? Lo que decía Carla. O sea, yo creo que tenemos que trasladar una imagen de que es positivo. ¿Se va a concretar? Esperemos que se concrete, ojalá sea así. Yo creo que el presidente no lanza un rumor que no tenga avisos de poder concretarse con realidad. Es mejor eso que nada, es decir, desde luego. Claro, entonces aplaudamos esto, seamos capaces de que... Y que hay que buscar mercados en el exterior, va de suyo. Y entonces lo que la oposición tendría que hacer es decirle al presidente, oiga usted, mañana tiene que ir a Colombia y pasado tiene que intentar ir a China, o sea, a China a buscar... Y luego yo no estoy en desacuerdo con Virgilio, que para mí es un maestro en todo, pero en eso estoy en desacuerdo. Realista. Gracias por el elogio, me metemos la respuesta. Completamente realista.
la visión económica que vamos a tener de la realidad mundial de aquí a 10 años es más esta. Es más la de que una empresa china gestione Endesa o Fenosa, o que Telefónica se llame telefonchina.com. O sea, esta es la visión de la internacionalización económica, es esta. Y yo creo que si eso genera trabajo, a mí me da igual que se llame el astillero Pemex, Barreras, Sociedad Anónima, si somos capaces de dotar a Vigo de una salida, ¿no? Si somos capaces de dotar al tejido empresarial gallego relacionado con la construcción de barcos en esta zona, pues de un futuro que ahora no tienen. Y yo creo que como empresas patrias, no tiene un futuro real. Entonces, buscamos inversión, ¿no? Ana. Pues yo creo que es importantísimo abrir puentes, establecer puentes con un país como México, que es un país del G20, es junto con Brasil la economía emergente de Latinoamérica, es también uno de los principales socios comerciales con Estados Unidos, con lo cual también es una vía para abrir negocios con Estados Unidos. Y yo, vamos, no sé por qué decís que no hay nada firmado, porque hubo hace varios meses la firma de un protocolo con PMI para construir 2 floteles que están asegurados esa construcción, y cada uno de ellos va a suponer 190 millones de euros. A mí, cuando se habla de México, yo quiero destacar que México es un país serio, que no tiene ninguna denuncia ante la Organización Mundial de Comercio, no es como Argentina, no es como Bolivia. Yo considero que es un país que cumple sus compromisos, y además eso es una referencia porque no tiene denuncias ante la OMC, porque cumple sus acuerdos comerciales. Hay un acuerdo firmado para la construcción de 2 floteles, y yo no sé cómo alguien se atreve a poner en duda tanto la palabra del presidente de la Xunta como la palabra de las autoridades mexicanas. Pemex es una de las empresas del sector más importantes del mundo. Que Pemex tenga interés en entrar en astilleros gallegos, yo creo que es importantísimo. Y cuando se habla de los plazos, pues hay que tener en cuenta que en México ha habido unas elecciones y un cambio de gobierno. Precisamente Peña Nieto tomó posesión como presidente el mismo día que Núñez Feijóo. Entonces, el acuerdo, las conversaciones se habían hecho con el anterior presidente, y esto es una forma de reforzar esos acuerdos, esas conversaciones que hubo con el presidente anterior de México. Además, México es un país donde el funcionariado no está profesionalizado. Cuando hay un cambio de gobierno siempre se produce cambio de cargos desde el nivel superior hasta niveles medios. Entonces yo creo que es importante en este cambio de gobierno de nuevo visitar a las autoridades de Pemex y ver cómo se están desarrollando estos proyectos, por lo cual a mí me parece muy importante, y yo creo que la postura de la oposición es desde luego destructiva, que yo creo que si no se construyen los floteles lo celebrarían, en vez de preocuparse por la situación del sector, los puestos de trabajo que se van a crear. Yo creo, y lo he dicho muchas veces, si no se construyesen los floteles, para ellos sería una buena noticia, con lo cual me parece que no están a la altura de lo que debe ser la oposición en una situación económica como la actual. Ana. Bueno, yo es que en el comentario no decía firmado, decía fechado, pero tampoco en la oposición, es con el sector naval, que es lo que están... Además es que es entendible, dado la situación, que les gustaría que se concretase una fecha. Yo he dicho, el presidente de la Cruna, que hace muy poquito esperaba noticias en días, ni siquiera decía semanas, y comentaba que estaba muy satisfecho con lo que acabas de decir tú, con las gestiones tanto de la Xunta como de Economía e Industria, pero que les gustaría esa concreción. Corrígeme Ana, pero entiendo que no todo es responsabilidad de la Xunta, quiero decir, el tema de los avales, por ejemplo, es un tema de los propios astilleros, ¿no? Es decir, no todo es, os traigo el contrato firmado, y los barcos los sí, de hecho, Navantia le había ofrecido ayuda a Barreras para eso. Claro. Yo no dije que no estuviese firmado, yo solo he dicho que la gente lo necesita concreto. Es decir, esto es como cuando dices, vamos a hacer una autovía. Cortar chapa. Exacto, o sea, es eso, bueno, cortar chapa. Vamos a hacer una autopista. Hasta que no se ven los coches nos parece que es un humo, ¿no? Es decir, yo creo que lo que pasa es que son las urgencias, ¿no? Es decir, lo que son los plazos habituales que dice Ana, ¿no? De que cambio de funcionario, volver a retomar, eso que se entra dentro del proceso habitual. En Vigo ese proceso habitual les parece larguísimo, y en Ferrol les parece larguísimo, y es una urgencia necesaria, porque es decir, Europa no está, no está haciendo carga de trabajo. No es motivo para desacreditar estas gestiones y para poner en duda la viabilidad y los compromisos firmes para construir estos proyectos. De entrada el presidente goza del beneficio de la duda, es decir, bueno,
está eso ahí sobre la mesa. Debería Es gozar decir, de algo más que claro, no tiene credibilidad. de entrada, Yo creo que cuando Pemex, menos, del beneficio y lo que de la decía duda. yo creo que Pemex y el gobierno mexicano yo lo considero un país serio. Si hace negocios con Estados Unidos, está en el G20, no es Argentina. Yo creo que ese clima político yo creo también que no es bueno, no es pero- bueno que se pero instaure esa la duda duda permanente. A mí me parece... Lo que pasa es que, bueno, es una estrategia habitual de los partidos políticos, da igual los que están ahora como otros que estuvieron, decir que en la oposición se critica a todos sin más argumento y sin más pensar en la construcción del país, ¿no? Pero yo creo que en este momento hace falta otro tipo de oposición, Virgilio. Hace falta otro tipo de oposición cuando hablamos de la transición, ya, de los pones pactos. exquisita. No, yo pensé que hacía falta económica, oposición. Escucha, la situación económica ahora está muy mal. Yo creo que cuando hablamos del espíritu de la transición, los grandes acuerdos, yo creo que en este momento hace falta compromiso de todos los partidos para sacar adelante a Galicia, sacar adelante a España. Y eso exige también por parte de la oposición una visión, digamos, de Estado, ¿no? Que no la tiene. Lo único que se preocupa es hacer daño, intentar desprestigiar, desmentir, decir que es todo mentira y no creo que eso sea positivo ni lo que esperan los ciudadanos. Bueno, yo estoy de acuerdo. Hace falta, ya no digo otro tipo, hace falta oposición para empezar. Luego ya elegiríamos el tipo. Pero... Bueno, iremos comprobando que esos compromisos se vayan cumpliendo. Se lo iremos evidentemente contando desde aquí. José Antonio Llana, muchísimas gracias por participar en este debate. Un placer. Ana y Virgilio, lo mismo. Hasta pronto. Y a todos ustedes, pues muchísimas gracias por estar una noche más ahí acompañándonos. Les espero el próximo martes. Estaremos aquí, como siempre, en esta mesa de conversación a partir de las 10:30 de la noche. Sean felices.